Amigos, continuamos. Disculparán ustedes, es un tema técnico de la transmisión por internet, pero aquí estamos nuevamente para continuar con este tema polémico que hemos estado conversando, vinculado con la obligatoriedad que tienen ahora los principales contribuyentes a nivel nacional de contratar de manera exclusiva con un OCE para la emisión de comprobantes de pago. Les comentaba yo inicialmente que los OCE, o sea, los operadores de servicios electrónicos, fueron creados a través del decreto legislativo cuya inconstitucionalidad está siendo cuestionada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores a través de una demanda que se ha interpuesto la semana pasada, pero justamente es un tema vinculado con la protección de dos derechos constitucionales, es la reserva tributaria y el derecho a la intimidad. Aun cuando esto está en trámite, la administración tributaria ha obligado o está vigente todavía la obligatoriedad de que los principales contribuyentes contraten de manera obligatoria o emitan comprobantes de pago de manera obligatoria con los OCE o a través de su plataforma de SUNAT. Y para ello les muestro lo siguiente. La semana pasada, el día 12 de febrero, ha llegado por buzón electrónico a diversos contribuyentes, a los PRICOS, ¿sí?, a nivel nacional, el documento que ustedes ven en pantalla, en la cual señala la SUNAT lo siguiente. Le recordamos que al haber obtenido la calidad de principal contribuyente al 31 de diciembre del 2018, es obligatorio que a partir del 1 de marzo del 2019 emita sus comprobantes de pago electrónicos únicamente a través de los siguientes medios: los OCE o a través de la clave SOL. Para conocer más sobre el servicio electrónico, el servicio de emisión electrónica OCE, le invitamos a visitar nuestro sitio especializado cpe.sunat.gov.pe o comunicarse a nuestro central de consultas. Y miren, la pregunta es: ¿por qué la administración tributaria, en un interés denodado de hacer que cumplamos que cumplan los principales contribuyentes sus obligaciones, nos dice que emitan, que a partir del 1 de enero del 2019 solamente pueden emitir sus comprobantes únicamente a través de dos tipos de sistemas de emisión, a través de los OCE o a través de la clave SOL? Lo cierto, señores, es que no es la emisión, sino corresponde solamente a la validación a través del OCE. Las preguntamos nosotros cuál es ese interés que tiene la administración tributaria de que los principales contribuyentes contraten solamente con OCE. Nosotros sabemos que los principales contribuyentes casi siempre emiten una gran cantidad de comprobantes de pago, y dicho sea de paso, pues la clave SOL, o sea, la plataforma de SUNAT, no le resultará siendo suficiente para que cubran todas sus emisiones de comprobantes de pago de manera rápida y efectiva. Pero bueno, es una discusión que todavía está en el aire, en la medida en que la misma administración tributaria ha emitido, o mejor dicho, ha publicado un preproyecto de resolución de superintendencia donde se está prorrogando la emisión de comprobantes, o incorporando, mejor dicho, para la obligatoriedad no solamente a los principales contribuyentes, sino a aquellos que superen, me parece, las 300 UITs de ingresos. No obstante ello, también se señala que se tendrá que cumplir esto a partir de finales de abril, o sea, como postergando. Y lo otro es que lo que se busca realmente no es que se posponga, sino que se dé solución al tema de la obligatoriedad de contratar con un operador de servicio electrónico, puesto que ello está significando no solamente un mayor costo al contribuyente, sino también que se está yendo contra las normas de un mercado libre, como es nuestro sistema económico, de acuerdo a lo que la propia Constitución señala, puesto que se está exigiendo que se contraten solamente con algunos que están aprobados por SUNAT. No hay una libertad de que los contribuyentes puedan elegir, ¿no?, libremente, por un derecho de libre elección dentro del tema contractual, de un gran número de proveedores de servicios eléctricos, de proveedores de este tipo de servicios, como sí lo existen con los PC. Los PC son una gran cantidad
de contribuyentes, mejor dicho, de proveedores de servicios electrónicos que venden el software y que evidentemente se pueden adecuar a los necesidades de los contribuyentes y posiblemente con otro tipo de costos alcances de todos los contribuyentes, y con ellos no existe este riesgo de la afectación a la reserva tributaria y al derecho a la intimidad, en la medida que los PC validan el comprobante de pago directamente con SUNAT, no pasan con un OCE. Ahora, si es que ello ocurre como la administración tributaria está pretendiendo hacer, también se verán obligados los PC a contratar con un OCE, lo que significa es que ahora serán los OCE los que manejen toda nuestra información. Esto es un tema que va a seguir en discusión y esperemos saber cómo es que se soluciona el tema, puesto que tenemos en trámite a partir del 7 de febrero del 2019 se presentó la demanda de inconstitucionalidad por parte de la Junta de Decanos solicitando pues que este decreto legislativo que crea los OCE se deje sin efecto y eventualmente se dé apertura a un mercado libre de elección donde los proveedores de servicios electrónicos no se vean sujetos a una competencia desleal con los operadores de servicios electrónicos. Bueno, dejemos ahí ese punto, este tema que es muy polémico y que está generando mucha controversia, ¿no? Y no solamente mayor gasto al contribuyente. Y vamos a ver un tema que está vinculado con la subcapitalización. Recordemos nosotros que el año pasado pues se publicaron diferentes decretos legislativos que modifican diferentes normas del ámbito tributario. Uno de ellos pues evidentemente es la ley del impuesto a la renta, con los temas que ya hemos venido desarrollando, pero que me ha llamado la atención en sus últimos días, el tema de la subcapitalización, en la medida pues que hasta el 31 de diciembre del 2018 tenemos nosotros una forma de poder evaluar los intereses y ver los montos deducibles para efectos del impuesto a la renta. El otro tramo es este año, el 2019 y 2020, que tiene otro tratamiento distinto, y a partir del 2021 el tratamiento de la deducibilidad de los intereses se torna, o mejor dicho, cambia su forma de cálculo, y vamos a conversar sobre estos tres tramos distintos que debemos tener en consideración. Recordarán ustedes que el inciso A del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, vinculado con gastos deducibles para efectos del impuesto a las rentas empresariales, el inciso A está vinculado con la deducibilidad de los intereses. Intereses que se originan no por consecuencia de préstamos que se otorgan a favor de las personas que generan rentas de tercera categoría. Esto quiere decir que las empresas, las personas de tercera categoría, las personas naturales o jurídicas que generan rentas de tercera categoría, que son las prestatarias, ¿sí?, generan, o mejor dicho, pagan intereses a consecuencia de los préstamos que se le otorgan. Estos intereses son deducibles sin límite alguno, ¿ok? Así es lo que dice, así dice la ley del impuesto a la renta. No obstante ello, el último párrafo de la ley del impuesto a la renta señala un límite especial. ¿Un límite a qué? Un límite a los intereses provenientes de endeudamientos de contribuyentes con sus partes vinculadas. ¿Quiénes son las partes vinculadas? Recordarán ustedes que el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta establece varios supuestos de vinculación económica entre las empresas, ¿sí? Las personas naturales o jurídicas que generan renta de tercera categoría pueden estar vinculadas, ya sea esto a nivel de accionariado, a nivel de representación, por sus directores, por sus propietarios legales, o también generados por vinculaciones familiares, y eso también genera vinculación electrónica, perdón, vinculación empresarial. Ahora, esta vinculación empresarial lo que genera es lo que pretendió hacer el legislador, es limitar los préstamos que se realizan entre vinculadas, pretendiendo limitar también el hecho de cuánto es que se paga de intereses a los vinculados, en tanto existe una posible incremento, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Si yo tengo una empresa vinculada, la empresa que recibe el crédito no será la que pague los intereses a la vinculada,
pero puede que este crédito que se esté otorgando, este crédito puede ser un crédito que se permanece en el tiempo y la empresa que recibe el préstamo, o sea, la prestataria que podrá deducir los intereses, puede que esos intereses sean tomados o puede que correspondan a, por ejemplo, pagos anticipados de utilidades o dividendos y que la operación se esté disfrazando de esa manera. O puede también que se incrementen los intereses para obtener mayor gasto. Ese tipo de cosas el legislador pretendió con esta norma antielusiva especial limitar el endeudamiento de tal manera que si los intereses provienen de endeudamientos con contribuyentes con partes vinculadas, dicho endeudamiento no podrá exceder, o sea, será deducible solamente los intereses que no excedan del resultado de aplicar el coeficiente que determine mediante decreto supremo. ¿Cuál es ese coeficiente? 3 veces el patrimonio neto. Esto ya está conocido, muchas personas conocen el tema de la subcapitalización. Eso quiere decir que si es que yo excedo, o sea, tengo un crédito, los créditos que me dé una vinculada superan mis 3 veces el patrimonio, el exceso de intereses que pago no será deducible para efectos del impuesto a la renta. Este ratio de 3 veces el patrimonio se ha permanecido mucho en el tiempo y siempre hemos considerado el tema de las partes vinculadas. Ahora, ¿qué ha ocurrido hasta el 31 de diciembre del 2018? ¿Cuál es la modificación sustancial que ahora tiene la ley del impuesto a la renta? La ley del impuesto a la renta, el artículo 37, inciso A, mantiene su primer párrafo vinculado con el tema de la deducibilidad, ¿no?, del gasto por intereses, que no tiene límites, en tanto sea destinado para los fines que nosotros hemos señalado ahí. Pero ahora dice lo siguiente: para efecto de los gastos previstos, o sea, el gasto por intereses, se tendrá en consideración lo siguiente: serán deducibles los intereses provenientes de endeudamiento cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no existe el tema de que habíamos visto en la anterior parte, en el último párrafo del artículo 37, que señala los intereses provenientes de endeudamiento de contribuyentes con partes vinculadas. Ahora ya no se dice partes vinculadas. Lo que se entiende entonces es que ahora cualquier tipo de endeudamiento, sea con partes vinculadas o con partes no vinculadas, o sea, con cualquier tipo de endeudamiento, se tendrá que evaluar el ratio de endeudamiento de el 3 veces el patrimonio. Lo que supere a ello, los intereses que se paguen por sobre ese monto de endeudamiento, no será deducible para efectos del impuesto a la renta. Importante es señalar que solo serán deducibles los intereses que proporcionalmente corresponden a dicho monto máximo de endeudamiento, que es lo que les estamos diciendo. Pero miren qué es lo que dice adicionalmente ahora el inciso A del artículo 37. El límite no será aplicable, entre otros, a contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a 2.500 UIT. Entonces, estamos diciendo que, si bien es cierto, se ha modificado el tema del endeudamiento, la subcapitalización, limitada ahora no solamente para préstamos con vinculados o no vinculados, y estos, si superan las 3 veces el patrimonio, los intereses no serán aceptados tributariamente, siempre y cuando el contribuyente, sus ingresos sean superiores a 2.500 UITs. Es decir, el ratio no será aplicable ¿para quiénes? Para aquellos contribuyentes cuyos ingresos menores a 2.500 UITs, no se le aplicará este criterio de el endeudamiento de subcapitalización en mérito de las 3 veces el patrimonio. Es súper importante esto, puesto que, si bien es cierto, ya no se evalúa solamente en función de vinculadas, sino también se incorpora a las no vinculadas, pero en aquellos contribuyentes cuyos ingresos
superen las 2.500 UITs. Hay otros temas importantes en los cuales también me dice que el límite no es aplicable en los casos de préstamos que se realicen con entidades de sistemas financieros y de seguros, y otros más que establece el artículo, el numeral 2 del inciso A del artículo 37. No se han modificado mayores temas en el artículo 37, inciso A, porque se han estructurado a través de numerales, y nos agrega que en el caso de los intereses deducibles, también serán deducibles los intereses de fraccionamiento otorgados por el Código Tributario. Hablémonos fraccionamiento del artículo 36, dice, estos no forman parte del cálculo del límite establecido, ¿sí?, en el tema del numeral 1 que acabamos de mencionar hace un momento. ¿Por qué es importante esta modificación? Porque esta modificación nos dice también en una disposición transitoria en este decreto legislativo 1324 que las deudas constituidas o renovadas hasta el 13 de septiembre del 2018, fecha en que se publica el decreto legislativo, les será de aplicación hasta el 31 de diciembre del 2020 el texto del inciso A del artículo 37. O sea, las deudas constituidas y renovadas hasta antes del 13 de septiembre del 2018 les será de aplicación hasta el 31 de diciembre el texto del inciso A del artículo 37, antes de la modificación. ¿Qué significa eso? Tener en cuenta lo siguiente, que si yo he constituido o he renovado deudas hasta antes de la publicación del decreto legislativo 1324, me será de aplicación el artículo 37, inciso A, vigente hasta antes de esa fecha, ¿sí? ¿Y esto vigente hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, aplicaré a mis intereses, ¿sí?, hasta el 31 de diciembre lo que está establecido en el inciso A del artículo 37 antes de la modificación que acabamos de mencionar. Esto quiere decir que solamente se limitará el gasto por intereses para las partes vinculadas. ¿Qué más existe? Una disposición complementaria del reglamento me señala que los intereses de las deudas constituidas y renovadas hasta el 13 de septiembre se deducen aplicando el límite de endeudamiento vigente hasta antes de la modificación del decreto legislativo 1424. Lo señalado en esta disposición se debe aplicar hasta el 31 de diciembre del 2020. De alguna manera esto aclara la disposición de la ley vinculada con lo que acabamos de explicar, que si yo tengo una deuda constituida y renovada hasta antes del 13 de septiembre, aplicará la norma anterior, si a la modificación, y esto subsistirá hasta los intereses generados aplicados hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué tanta confusión? Porque miren, ¿qué significa esto? Que dice, les será de aplicación hasta el 31 de diciembre el texto del inciso A, ¿sí?, antes de la modificación efectuada por el decreto legislativo. ¿Qué pasa con los que se han suscitado después de la modificación del 1424, esto ocurrido el 13 de septiembre del 2018? Vamos a ver ello en este momento. Primero veamos qué es lo que dice en la misma ley. Se dice que el artículo 27 se vuelve a modificar y a partir del 1 de enero del 2021 se modifica nuevamente el inciso A del artículo 37, de tal manera que la subcapitalización que vino rigiendo o que va a regir el 2019 y el 2020 cambia nuevamente su forma de cálculo y señala ahora lo siguiente. Para efectos de los gastos previstos en este inciso se tendrá en cuenta los siguientes. No serán deducibles, dice, los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA es la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas
más los intereses netos, depreciación y amortización. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en el año 2021, o sea, a partir de enero del 2021, yo tenga deducibilidad de intereses, ya no me señala si están convinculadas o no vinculadas, porque ya no se señala eso. Yo tendré que hacer el cálculo del 30% del EBITDA, determinar este concepto, el EBITDA, y de esto el 30% solamente será deducible con un límite del 30%. Si los intereses exceden ese 30%, no serán sujetos de deducibilidad para efectos del impuesto a la renta. Entonces tenemos tres etapas, miren señores, hasta antes del 31 de diciembre aplica lo que veníamos conociendo de subcapitalización entre vinculadas, ¿sí? Solamente con un límite máximo de 3 veces el patrimonio. 2019 y 2020 aplica no solamente los intereses para endeudamiento entre vinculadas, sino también entre no vinculadas, siempre y cuando el contribuyente no supere las 1.500 UITs de ingresos netos, perdón, 2.500 de UITs de ingresos netos. Y en el caso del año 2020, o sea, del 2021 hacia adelante, se va a tener en cuenta si es que exceden el 30% del EBITDA, que es la renta neta, luego de efectuada la compensación de pérdidas, más los intereses netos, depreciación y amortización. ¿Cambian las reglas de juego? Efectivamente, es importante tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para una adecuada planificación tributaria vinculada con la deducibilidad de los intereses vinculados a créditos que puedan asumir las empresas. ¿Qué más nos dice la modificación a partir del 2021? Los intereses netos que no se hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite podrán ser adicionados aquellos correspondientes a los 4 ejercicios inmediatos siguientes, quedando sujetos al límite conforme a lo establecido en el reglamento. ¿Qué significa ello? Que el exceso que yo no voy a poder deducir en el año porque supera el 30% del EBITDA, yo lo voy a poder deducir en los próximos años, en los próximos 4 años inmediatos siguientes. ¿Esto qué quiere decir? No los voy a perder. Entonces va a ser una suerte de control de los intereses para los próximos años, poderlos imputar en el ejercicio correspondiente hasta un máximo de 4 años. O sea, no voy a perder los intereses. Dice el siguiente que también, dice, del monto de los intereses deducibles, ¿sí? En el caso del numeral 2 del inciso A, que tiene que ver con el tema de reestructuración patrimonial, se deducirán en primer lugar los intereses de endeudamiento con partes vinculadas constituidas o renovadas hasta el 13 de septiembre del 2018 y en segundo lugar los intereses constituidas o renovadas a partir del 14 de diciembre. Pero es un tema de reestructuración empresarial. En resumen, señores, y para culminar con esta exposición, es decirles que para efectos del planeamiento tributario que puedan tener las empresas vinculadas con el tema de intereses, es importante tomar en consideración ahora que tenemos 3 situaciones distintas, las que se han suscitado hasta el 31 de diciembre del 2018, con una modificación ocurrida el 13 de septiembre del 2018, y hay que evaluar nosotros la situación de los contratos, o mejor dicho, los préstamos entre vinculadas, en las cuales tenemos que evaluar el tema de la subcapitalización con el límite máximo de las 3 veces el patrimonio neto. Si hablamos nosotros si vamos a tener endeudamiento en el año 2019 y 2020, debemos tener en cuenta que este nivel de endeudamiento persiste el ratio de las 3 veces el patrimonio neto, aun cuando ahora se incorporan también los créditos entre vinculadas y no vinculadas, siempre y cuando el contribuyente no supere un ingreso neto de 2.500 UITs. ¿Qué significa? Que los que no tienen ese nivel de ingresos no tendrán que preocuparse por el nivel de endeudamiento. Tercera etapa, a partir del 1 de enero del 2020, funciona que el exceso del 30% del EBITDA, un concepto que ya hemos mencionado cómo se determina,
el exceso no será deducible en ese ejercicio. No obstante, ese exceso que no será deducible se podrá aplicar los próximos años, los 4 años siguientes, y deducir como corresponde en los ejercicios siguientes. Bueno amigos, espero que esta explicación de los intereses deducibles y la subcapitalización, las nuevas reglas de subcapitalización, les haya sido de interés. Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche o a partir siempre de las 9 de la noche para otro tema de interés tributario. Compartan este video en sus redes sociales, siempre desde Jacobo y Asociados, Pulso Tributario, los días lunes, siempre a partir de las 9 de la noche. Si tienen alguna duda, una consulta, una asesoría que brinda nuestro estudio por todos los temas tributarios, sean fiscalizaciones, asesorías, consultorías, fiscalizaciones preventivas, auditorías preventivas, delito tributario, cobranza coactiva, ¿no? Levantamiento de embargos, contáctenos al 94-211-5989, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage Jacobo y Asociados Asesores Tributarios, y también en nuestra web www.jacobo y Asociados Asesores Tributarios, en las cuales ya estamos incorporando muchas novedades para todos ustedes. Nos vemos amigos, hasta la próxima semana.